Seguramente siempre has escuchado el lado positivo de la tecnología blockchain y sus propiedades de seguridad, descentralización e inmutabilidad. Pero en este episodio vamos a ver la cara oscura de la blockchain. Vamos a entrar en detalle de los casos de fallos técnicos más importantes de la historia que han causado millones de dólares en pérdidas y debates éticos y morales. Soy Roman Rey. Y yo, Ángel Rey. Si estás listo para entender en profundidad temas técnicos de blockchain y tecnología, bienvenido a Signolabs. Sigue escuchando. Roman, en Signolabs siempre hemos sido bastante críticos Y hoy lo vamos a hacer más. con la blockchain. Hemos visto siempre parte positiva y negativa y hoy justamente, como tú comentas, vamos a hablar de un tema crítico de la blockchain. Un tema técnico, pero desde el punto de vista de ataques a la blockchain, que han sido debido a el código de la blockchain que no es del 100% correcto. Sí, exacto. Vamos a hablar de este lado oscuro de la blockchain, donde realmente todo aparentemente funciona como dicta el código, pero no es como los humanos esperábamos. Es decir, no es un ataque que hemos engañado a un humano, como por ejemplo en Bybit, que se robaron millones de dólares, donde los ataques han ocurrido por fallos humanos directos, sino que hablamos de fallos de código. Exacto. Y quiero empezar con el primer ataque. Es el conocido como The Entry Attack, el ataque de reentrada, que sucedió en the DAO, de DAO también. ¿Qué en significa 2016. DAO? DAO es una Decentralized Autonomous Organization, o sea, una organización autónoma descentralizada. Y esta en particular mantenía un fondo Venture Capital, donde básicamente era un fondo donde los usuarios mismos gestionaban el fondo. O sea, si tú tenías los tokens de este fondo, pues estos mismos gestionaban el fondo mismo. Porque recordemos que en muchas aplicaciones en la blockchain, el objetivo es crear organizaciones autónomas en las cuales los poseedores de los tokens de estas blockchains son los que deciden, los que votan sobre los cambios del protocolo. Y este caso de DAO era un ejemplo de aplicación descentralizada. Exacto. ¿Y cómo funcionaba exactamente de DAO? Pues aquí los usuarios enviaban Ethereum a un smart contract, donde a cambio recibían DAO tokens. DAO token sería como la moneda de DAO. Sí, una acción, ¿no? Una acción moneda que te da poder de voto y además se puede apreciar durante el tiempo, que es el objetivo, o puede evidentemente también depreciarse. Y también recordar que esto en 2016 pues podía llegar a suponer un 14% de todo el Ethereum en circulación, que estaba valorado en unos 150 millones de dólares. O sea, el 14% de Ethereum en circulación estaba metido en el DAO. Sí. O sea que tenía una gran importancia en el ecosistema de Ethereum. O sea, si se hackeaba de DAO, Ethereum se podía ver comprometida. Entonces, habían usuarios que proponían proyectos para ser invertidos, ¿no? Y entonces los poseedores de este token DAO decidían si financiar el proyecto o no. O sea, era gobernanza pura. Entonces, si el proyecto generaba ganancias, se distribuye a los propietarios del DAO de ese token y tú luego podías salir de la inversión como cualquier otra inversión, utilizando particularmente una función del protocolo, aquí ya un poco técnico, que se llamaba Split DAO. Y esta lo mencionamos porque tiene su porqué. Split, ¿no? En inglés, separar. Sí, era básicamente como que cogías tu posición y al hacer el split como que es como si la vendieras, pero realmente la estabas como separando. La función Split DAO. Esta es la función que conseguía retirar el dinero y tenía un fallo lógico. El contrato, ¿no? El contrato es este código del smart contract que ejecuta la business logic, ¿no? La lógica de negocio. Que recordemos, tenemos un episodio de Smart Contracts que lo recomendamos si queréis entrar en detalle en cómo funciona un smart contract. Exacto, sí. Y pues este contrato no restaba el saldo retirado antes de enviar el saldo del retiro. O sea, tú imagínate, tú vas a hacer un retiro. O sea, yo voy al cajero, ¿no? Sí. Quiero 20 euros. Sí. Y entonces pido, dame 20. ¿Me da 20? Entonces yo te envío los 20 y luego te resto... Tú eres el cajero, ¿no? Sí, yo soy el cajero. Yo te envío los 20 y luego resto esos 20 de tu saldo. Eso es lo normal, en teoría, ¿no? Exacto. Lo que normalmente es que yo retiro 20 y el balance de mi cuenta bancaria baja a 20. Vale, entonces aquí, claro, como el cajero te envía los 20 euros, como que imprime esos 20 euros antes de restarte ese número del saldo, pues tú imagínate qué pasaría si justo antes de que te vaya a restar el saldo, tú mismo hubieras llamado otra vez al cajero para que te imprimiera otros 20 euros, ¿no? Y así casi infinitamente. O sea, como que es como digamos que
la función que calcula el balance no se había ejecutado todavía y entonces yo podía sacar infinitamente mis 20 euros hasta que no quede dinero en la cuenta bancaria, ¿no? Claro, hasta que se acabaran los fondos de DAO en este caso. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Tú cuando retirabas dinero, pues tú como usuario de la blockchain, tú tienes un smart contract que tenía que tener una función para recibir el dinero. Y si no la tenías, se ejecutaba una función por defecto, que es como una fallback. Y esa fallback, que tú podías mismo escribir en tu contrato, pues lo que hizo el atacante es volver a llamar el retiro de dinero. Entonces, claro, ¿cómo sucedía? Tú retirabas el dinero inicialmente, el protocolo intentaba enviarte el dinero de vuelta, bueno, te lo enviaba, y como no tenías la función de recibir, volvías a enviar otra vez una petición para retirar el dinero. Y entonces eso generaba como un bucle, ¿no? Lo que se llama recursividad en informática, y no paraba de sacar dinero continuamente. Se aprovechó de un fallo del sistema para explotarlo a su beneficio propio. Y era un fallo del sistema que era por el código mismo. O sea, era que no se había contemplado este caso. O sea, código que está mal hecho, básicamente. Exacto. Claro, entonces tú imagínate la situación. La gente en pánico viendo que están perdiendo su dinero, todo el mundo gritando por ahí, y hasta que llegó un grupo llamado Robinhood Group, que es un grupo de hacker éticos, que iniciaron un contraataque. Éticos. Sí, son como hackers que hackean utilizando las mismas vulnerabilidades que los hackers, pero de una manera para hacer el bien, por así decirlo, como Robin Hood, ¿no? Por eso tiene el nombre. Iniciaron este contraataque. Entonces, ¿qué hicieron? Exactamente lo mismo. Ellos iniciaron el mismo ataque contra DAO, de la misma manera, exactamente igual, y su objetivo era sacar el Ethereum antes que el hacker principal. Y entonces ellos tenían la idea de que lo primero lo sacaban, lo salvaban, para que así luego lo pudieran repartir otra vez. Pero esto al final fue un lío brutal porque el hacker entonces se dio cuenta e intentó sacar la DAO y fue una liada pardísima. Vale, o sea, en resumen, una persona se da cuenta de un fallo en el código, se aprovecha de esto para sacar el dinero, para robarlo, y otro grupo de personas que son como hacker éticos lo intentan también hackear para sacar el dinero, pero luego supongo que lo quieran devolver. Pero al final, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la solución? Inicialmente un soft fork. Un soft fork es un cambio en la red, en la blockchain. De Ethereum en este caso. Que recordemos que tenemos un episodio que hablamos de Bitcoin, pero el concepto es lo mismo, de cómo se actualiza Bitcoin, y aquí explicamos muy bien las diferencias entre hard fork, soft fork, etc. Entonces, este soft fork intentaría añadir un fragmento de código para bloquear al hacker y así congelar los fondos. Pero ¿qué pasó? El atacante mismo dijo que si hacían un fork, él mismo sobornaría a los mineros para que no aceptaran ese fork. O sea, que el atacante estaba ya en modo defensa, no quiero que me quiten lo que yo he robado, ¿no? Exacto, pero es que de hecho el atacante dijo que su acción era completamente legal. Incluso habló con abogados y dijo que no, que él realmente había usado la blockchain como cualquier otro usuario lo podía haber usado. Claro, porque el código que está escrito es lo que ha sido aceptado, ¿no?, por los desarrolladores, y era la ley, el código es ley en este caso, ¿no? Esto desató un debate luego. Entonces, al final, alguien que se hacía pasar por el hacker contactó el canal de Slack de DAO ofreciendo recompensas a los mineros para que no cumplieran con el soft fork propuesto. Entonces, esto al final generó un debate brutal en la comunidad. Claro, de pero Ethereum. una cosa aquí importante, ¿no? Los mineros al final, recordemos que no hay nadie que vaya directamente a la blockchain y cambie el código y se acabó. Hay que conseguir que los nodos, todos los ordenadores que están corriendo, ejecutando la blockchain, que están ejecutando Ethereum en este caso, tienen que aceptar los nuevos cambios en sus ordenadores virtuales, que son los que aceptan o validan transacciones. Entonces, si los mineros no aceptan la propuesta de cambio de código para solucionar el problema, entonces nunca se va a solucionar el problema. El fallo del código va a seguir existiendo en la blockchain. De hecho, tenemos un episodio sobre cómo se actualiza Bitcoin, donde tratamos también ese tema. O sea, tenemos aquí entonces una pelea, ¿no? Uno, el atacante, que dice que no ha hecho nada malo, que es legal todo, porque él simplemente ha usado el código existente. Y luego tenemos los desarrolladores o la gente que está invertida en DAO, que ellos dicen que no, que era un fallo, ¿no? Había un fallo en el código, que no estaba esperado, que eso era un error, y que ese atacante tenía que devolver los fondos robados. Claro, al final tenemos dos opciones, que eran esos dos bandos, ¿no? El código es ley, ¿no? Diciendo la blockchain es la blockchain, y necesitamos un rescate.
Entonces la opción del código Slay es básicamente así es la vida, haber estudiado, ¿no? Haber hecho el código mejor. Y claro, el smart contract al final funcionó tal y como programado. Y entonces estos querían preservar la inmutabilidad de la blockchain. Es una cuestión filosófica, ¿no? El nunca querer alterar la blockchain. Que claro, en este caso, recordemos que una de las propiedades que hacen la blockchain famosa es la inmutabilidad. Cuando una acción se ha ejecutado, es la verdad y no se puede volver atrás. Y Claro. esto ayuda a este concepto de descentralización, de que nadie puede cancelarte una transacción porque ya ha sido ejecutada. Y esto es muy fuerte y es un componente muy fuerte de la blockchain. Pero es que ahora estamos diciendo que esto no es verdad, que sí que se puede volver atrás, ¿no? Claro, realmente sí que se puede volver atrás si más del 50% de los nodos, o sea, de los mineros, aceptan el cambio, aceptan esta reescritura. Aceptan lo que proponía Vitalik Buterin de corregir el fallo. Exacto. Entonces, esta opción B, el plan B era hacer un rollback de la blockchain. Esto es un hard fork, no un soft fork. Entonces, aquí literalmente se reescribiría, o sea, la cadena principal como que se bifurcaría y entonces y se iría atrás en el tiempo en aquel bloque y todas las transacciones maliciosas que sucedieron en the DAO se borrarían. Básicamente romper completamente el concepto de inmutabilidad y decir, vale, la blockchain es inmutable, pero hoy no. Exacto. Y al final, pues Ethereum, ¿no? Ethereum Foundation, los desarrolladores de Ethereum, propusieron este hard fork. Pero aunque ellos lo propusieran, ellos pueden cambiar el código, pero eso no quiere decir, como hemos mencionado antes, que todos los mineros, bolsas y operadores lo vayan a aceptar. Entonces, claro, tuvieron que convencer a mineros y bolsas y operadores y al final ganó el plan B. Porque al final en la blockchain no deja de ser un proceso democrático descentralizado. Entonces la votación a favor del fork ganó con el 97% de los votos, a pesar de que algunos mineros se resistían, ya que no había ningún defecto en el protocolo de Ethereum en sí. Entonces, ¿cómo se arregló? Pues en una blockchain normal, el estado, los saldos, los contratos, se construye... Los saldos te refieres, por ejemplo, al balance de una dirección, ¿no? De Sí. una blockchain address. Entonces, ¿cómo funcionó este arreglo, este hard fork? Pues el fork lo que hizo es que primero se identificó cuál era el bloque donde sucedió este ataque, ¿no? Donde estaban las transacciones maliciosas. Entonces, pongamos que el bloque anterior todo estaba bien y en ese bloque ya es cuando está todo, pues todas las transacciones maliciosas. Entonces lo que hicieron es reemplazar, se ejecutó una regla especial donde vaciaban el contrato malicioso y lo movieron toda la recuperación. Entonces, en el bloque siguiente ya todo continuaba normal. De esta manera consiguieron de que solo las transacciones que afectaban a The DAO fueran revertidas. Pero esto de los bloques, ¿cómo funciona exactamente? ¿Por qué yo puedo cambiar un bloque? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? O sea, al final la blockchain no deja de ser un libro de contabilidad, ¿no? Un libro donde cada página la podríamos entender como un bloque, ¿no? Entonces, tú de por sí no puedes arbitrariamente cambiar todos los bloques, tienes que reescribirlos. Si tú cambias un bloque anterior, los siguientes ya no son válidos. Entonces lo que hicieron aquí fueron exactamente al bloque anterior y cambiaron esa página para así luego empezar desde ahí otra vez. O sea, realmente no es que la reescribieran, sino es que fueron al pasado y reiniciaron ahí, reanudaron la marcha, por así decirlo. Entonces, no hubo una reversión de por sí, lo que hubo se añadió esta excepción al protocolo que se ejecutaría de ahora en adelante. Entonces, los desarrolladores de Ethereum actualizaron el cliente de Ethereum que corren los nodos, que incluía esta regla, pero esto obviamente no era suficiente. Los mineros y los validadores tenían que adoptarlo y al final el 85% de poder de cómputo de los mineros soportaron el cambio. ¿Y cómo convencieron a los nodos de todo esto? Realmente no se tuvo que convencer. Seguramente sí que hubo pues propaganda por un bando y por otro, pero al final fueron los nodos mismos quienes aceptaron ese cambio. O sea, es como una democracia, ¿no? Pues tú votas, tú eliges lo que hacer y al final pues se realiza. ¿Pero todos aceptaron o hubo algunos que dijeron, no, yo no aplico los cambios? He mencionado antes 85%, pero realmente es el 85% de poder de cómputo, ¿no? Porque recordamos que Ethereum en aquel momento utilizaba Proof of Work, prueba de trabajo, no utilizaba Proof of Stake. Entonces, el 85% del poder de cómputo de los mineros soportaron este cambio. Claro, tú si tienes una mega granja o macro granja de ordenadores para minar Ethereum, pues tienes más poder de votación porque puedes minar los bloques a tu manera. ¿Y qué pasó con los mineros que decidieron no cambiar? Pues de ahí surgió
Ethereum Classic, que es como una cadena, ese fue el fork, esa es la cadena original que siguió adelante, ¿no? Con la gente, con los mineros que no quisieron cambiar y pues tuvo el nombre de Ethereum Classic y ellos siguieron, pues es la cadena donde está incluido el robo. O sea que todavía sigue el robo ahí, ¿o? En Ethereum Classic el robo sigue presente, pero obviamente Ethereum Classic, que es el token ETC, tiene un valor diferente a Ethereum. O sea, básicamente es otra red y el token es otro token completamente diferente, separado de Ethereum. Exacto, dos bandos. Como vimos en el podcast de cómo se actualiza Bitcoin, hubo dos bandos con Bitcoin Cash y Bitcoin, la cadena Bitcoin, pues aquí es parecido también. Entonces, esto al final, este ataque generó un debate de los principios de blockchain, ¿no? Y también, pues al final, obviamente, DAO, el protocolo Palmo, pues se fue a pique. Los ataques de reentrada pasaron a ser conocidos y superauditados. Y aquí es cuando las auditorías de smart contracts pasaron a ser fundamentales para proyectos serios, ya que la gente empezó a pensar, vale, hay que realmente revisar todo el código y una empresa dedicada, especializada, tiene que dedicarse a comprobarlo. Pero hablamos de 2016, han pasado ya mucho tiempo y esto ha sido un aprendizaje, ¿no? Para mejorar la auditoría del código, de evitar estos bugs que se conocen en inglés, ¿no? De los fallos del código. Sí. Y vale, pasamos al segundo ataque más importante, que se llama Mango Markets Attack. ¿Qué es esto? Este es un ataque que sucedió en 2022, valorado en 116 millones de dólares. Pues Mango Markets era una plataforma de trading descentralizada en la blockchain de Solana que permitía hacer operaciones de trading y pedir préstamos con un por 5 de apalancamiento. Entonces, para entender esto, me gustaría antes, Román, comentar qué significa esto de apalancamiento en el mundo de trading, de compra y venta de activos. Este concepto, si ya estáis metidos en acciones, ya lo conoceréis segurísimo, pero básicamente es, tú pones un colateral, ya sean tus acciones, ya sean euros, dólares, y con este dinero pides un préstamo. La plataforma, en este caso Mango Markets, te da un préstamo y tú esto lo puedes invertir, ¿vale? Y tienes que pagar un porcentaje. Pero básicamente, si tu colateral baja de valor, la plataforma se va a quedar con tu colateral para cubrir las pérdidas y tú pierdes tu colateral, básicamente. Pero si tu colateral sube de valor, entonces tú puedes pedir más prestado porque eres más sostenible. Tu posición es más saludable y puedes seguir apalancándote, ¿vale? Y eso es muy importante entenderlo para lo que explica Román ahora. Entonces, ¿cómo funciona Mango Markets? Tú primero, pues depositas dólares USDC y ahí puedes empezar a hacer tus operaciones. Entonces puedes, por ejemplo, abrir posiciones en largo sobre tokens como Mango. Luego, tú puedes coger esas posiciones y ponerlas como colateral. Entonces, al final, el valor de este colateral lo van a determinar los oráculos, que son unas herramientas que traen precios del mundo exterior a la blockchain. O sea, básicamente los oráculos son como, me imagino, código, ¿no? Que está trayendo datos externos, porque claro, en la blockchain no hay ese precio de Mango, entonces está buscando precios del token de Mango en diferentes bolsas para tener como una verdad de cuál es el precio de Mango. Claro. Y aquí el protocolo de Mango necesita esos precios para poder determinar el valor del colateral que tiene tu posición. Entonces, si mi colateral sube de valor, entonces puedo pedir más prestado aún contra esas ganancias no realizadas. Entonces, el protocolo usa esas ganancias como garantía para prestarte otros activos de tesoro. O sea, por ejemplo, tú puedes pedir Bitcoin, puedes pedir más Solana, etc. O dólares. O dólares, bueno, USDC. USDC. Entonces, pero claro, si baja demasiado, si ese colateral baja, entonces te pueden liquidar. Básicamente puedes perder parte de tu colateral. O sea, te quitan tu colateral para cubrir el préstamo. Exacto, para repagar. Entonces, el ataque en sí, 11 de octubre de 2022, duró 40 minutos solo. Y en 40 minutos, 116 millones de dólares se evaporaron. El atacante fue este tal Abraham Eisenberg, que preparó 2 wallets con 5 millones de dólares, bueno, USDC cada una. Entonces, en la primera wallet ofrecía vender 483 millones de posiciones largas de Mango. Y en la wallet 2 compraba esta oferta. O sea, básicamente se estaba vendiendo a sí mismo.
Acto seguido, compró 4 millones de dólares de Mango en 3 exchanges distintos, los cuales eran FTX, AscentEX y el propio Mango. Y eso causó que el precio de Mango se disparó un 2.300% en cuestión de minutos, llegando a un pico como de 91 céntimos desde los 3, algo iniciales. O sea, básicamente estaba inflando el precio artificialmente porque el token de Mango tenía poca liquidez, ¿no? Entonces, cuando hay poca liquidez en un mercado, el precio puede variar mucho si hay grandes compras o grandes ventas. Exacto. Es muy importante esto que has mencionado porque si hubiera mucha liquidez, pues otros traders intentarían también aprovecharse de esta ineficiencia de mercado para sacar rentabilidad. En cambio, como Mango era tan poco líquido, pues el precio se podía ver afectado con pequeñas sumas. O sea, obviamente aquí estamos hablando de millones, pero es una suma pequeña en comparación con la cantidad total, por ejemplo, de Bitcoin. Esto como una analogía en el mundo de la bolsa de acciones. No sé si os habéis fijado, pero si compráis activos exóticos, como acciones de empresas más pequeñas, cuando tú pones una orden de compra límite, tú dices, vale, el mercado pone que vale 10 euros. Y tú dices, vale, voy a poner 9,99 o 10,01. Y nunca se ejecuta. O sea, tarda como igual 2 días en ejecutarse o horas. Y dices, pero ¿por qué no? Si el precio es súper cercano al precio real. Pues no hay liquidez. Y es más, cuando se ejecuta, ves que creas un pico. Sí, o sea, En creas el gráfico, en o el sea, gráfico, se ve ahí como un literalmente cambio. tú mueves el gráfico de este. Eso implica que no hay liquidez, ¿vale? O sea, no hay muchos compradores y vendedores actuando y eso implica que el precio es más sensible. Todo lo contrario, por ejemplo, a Bitcoin. Bitcoin es muy líquido. Tú puedes comprarlo, puedes poner una orden súper cercana al precio actual y se va a ejecutar súper rápido. Vale. Entonces, tenemos que este señor, Abraham Meisenberg, ha manipulado el precio de Mango y entonces ahora su Wallet 2, que tenía posiciones a largo de Mango, tiene una ganancia no realizada de 423 millones de dólares en su posición larga. O sea, básicamente, como ha inflado el precio de Mango y como tiene como colateral Mango, está inflando su colateral artificialmente. Está diciendo a la verdad, hey, mira, mi posición de colateral es súper buena, cuando realmente es mentira, ¿no? Porque el precio ha sido inflado artificialmente, pero técnicamente, en términos de contables, es verdad. Claro, y eso lo ha conseguido porque el oráculo que usaba Mango, como consumía datos de estos exchanges, al ver que se disparaba el precio, pues también incrementaba el precio dentro de Mango, para Mango, o sea, para el token de Mango. Entonces, con esta ganancia no realizada como colateral, la utilizó para pedir un préstamo de 116 millones de dólares en diferentes activos como Bitcoin, Solana, USDC, y así vació la liquidez del protocolo totalmente. Entonces, retiró los fondos, el precio de Mango a la vuelta a los minutos pues volvió a 2 céntimos o así, a su precio inicial, y todo esto sucedió en 40 minutos. O sea, el tío lo que hizo es, básicamente, subir el precio, tomar un préstamo y huir de la plataforma, dejando agujero ahí enorme y robando indirectamente. O sea, claro, no es robo directamente, pero o sea, es correcto lo que hizo, digamos, en términos legales. No legales, sino en términos técnicos. Pero mi pregunta ¿es legal esto? Claro, él al final hizo un pump and dump mega apalancado usando la plataforma de Mango. Entonces, el fallo en sí no era un bug de código, no es que el código estuviera mal escrito, era un fallo de diseño económico. O sea, no es un fallo como que hemos comentado antes, que era un fallo de un smart contract, que estaba una línea de código mal, digamos, o un par de líneas de código mal, sino que era un fallo de diseño económico. ¿Qué significa esto? O sea, al final Mango era un token con muy poca liquidez, un volumen diario de menos de 100.000 dólares, y el protocolo permitía usar estas ganancias no realizadas como colateral real para préstamos. Entonces, el oráculo reportaba este precio manipulado como legítimo, y entonces el oráculo mismo funcionó como estaba diseñado. El problema era que había una dependencia de este protocolo en un token tan poco líquido como era Mango, como referencia de precio. Entonces, al final sucedió algo histórico casi. Intentó ver una negociación, la de negociación más descarada del mundo DeFi. El atacante mismo presentó una propuesta en el propio DAO de Mango. Él mismo decía que iba a devolver los fondos, pero solo si la comunidad le dejaba quedarse con 70 millones de dólares como premio por haber encontrado el bug. Y a su mismo prometía a la comunidad no emprender acciones legales contra él. Que
en mundo de programación hay hackers que se encargan de buscar errores, pero no hackean, sino que lo que hacen es te envían un correo y dicen, oye, que he encontrado un hackeo, si me pagas, te digo cómo solucionarlo y cuál es. Y intentaba hacer un poco lo mismo, ¿no? O sea, bueno, ella robó antes todo, o sea, que no es exactamente lo mismo. Robó antes, pero dije, no, es que realmente yo puedo devolvértelo, pero si me queda un trozo, ¿no? Sí. Y en este caso, el atacante mismo, o sea, cuando digo que presentó una propuesta en el propio DAO de Mango, DAO, Decentralized Autonomous Organization, o sea, el protocolo, la gobernanza de Mango, al final tú mismo, cuando tienes un token de Mango, por ejemplo, tú puedes votar las decisiones que se hacen sobre el protocolo. Y él mismo hizo la propuesta esta para como perdonarle y salirse con la suya. Entonces, para asegurarse los votos, ¿qué hizo? Pues él mismo usó los tokens robados que hizo él mismo. O sea, para votar su propia propuesta. Un poco así como en las dictaduras cuando hacen una democracia y acaban votando ellos mismos, ¿no? Pues parecido. Entonces, la votación acabó con 96% a favor del trato, porque eran sus mismos votos. O sea, básicamente un robo a mano armada. Y al final, el 15 de octubre, Mango confirmó la devolución de 67 millones en distintos activos. O sea, como aprendizaje, claro, democráticamente es correcto lo que pasó. Lo que pasa es que democráticamente, como el porcentaje de voto está basado en el token, si tienes muchos tokens, tienes más poder de voto. Y en este tío tenía muchos votos y, claro, se votó a él mismo, digamos. Claro, aquí es un ejemplo donde esta democratización de poder de voto al final pues actúa como una dictadura, porque simplemente un solo actor puede decidir la votación. O sea, el 4% restante de los votos pues no tenían nada que decir realmente. Pero ilegalmente, vale, hemos hablado que técnicamente esto es correcto, pero luego está el tema legal, porque al final la blockchain no deja de ser un sistema de contabilidad y si esto pasa en el mundo real de activos, de acciones y todo eso, yo creo que hay consecuencias legales, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió después? Pues al final, Eisenberg se autoproclamó el atacante en Twitter, alegando que todo había sido una estrategia de trading altamente rentable. Él estaba muy orgulloso de lo que había hecho y que eran acciones legales de un mercado abierto, que usaba el protocolo tal y cual como fue diseñado. Hasta aquí, pues claro, obviamente, él no manipuló el protocolo en sí, él no hackeó nada, él simplemente lo usó, o más bien dicho, lo abusó de él. Entonces, tomó un vuelo desde Estados Unidos a Israel justo después del ataque, lo que los fiscales interpretaron como un intento de evitar ser detenido, pero finalmente lo acabaron pillando en Nueva York. Entonces se fue acusado de manipulación de mercado y al final incluso Mango, la plataforma misma, presentó una demanda civil reclamando unos 47 millones en daños. Y esto pues abrió otro debate en la comunidad. ¿Es un hack? ¿Sí o no? Entonces, hubo un exagente del FBI que lo clasificó como manipulación de mercado más que hackeo, señalando que no hubo, porque realmente no hubo ningún acceso no autorizado. No es que yo me entre en tu ordenador o entre en los servidores de Mango, pues al final él fue un usuario más. Y tampoco modificó el código Claro, de la exacto. blockchain. Y pues obviamente aquí, como siempre, hubo como dos bandos, ¿no? Los que son más puristas, los que son más puristas en la blockchain, que dicen, no, el protocolo funcionó como fue diseñado, el código es ley. Eisenberg no rompió ninguna regla del smart contract y el código hizo exactamente lo que estaba pensado hacer. Y obviamente el otro bando, no, es un robo, manipulaste los precios artificialmente, no seguiste las reglas de mercado libre, no actuaste, esas ventas que hizo no fueron honestas y al final es manipulación de mercado para robar a los demás usuarios. O sea, realmente lo que estaba incorrecto aquí en el protocolo era cómo el oráculo calculaba el precio. Es decir, los oráculos buscan el precio de los activos en otras bolsas y hacen sus fórmulas para calcular. No hacen copy-paste, ¿no? No copian de una bolsa y lo usan. Sino que hacen como una fórmula. Y claro, aquí podríamos decir que la fórmula que se estaba usando para calcular el precio del colateral de Mango no era correcta, digamos, no era la mejor. Sí, igual no deberían aceptar colaterales basados en tokens con tan poca liquidez. Entonces hubo dos consecuencias aquí. La primera es que los ataques de manipulación del oráculo pasaron a ser uno de los vectores más estudiados en el mundo DeFi. Y la otra es que quedó en clara evidencia que la gobernanza descentralizada puede ser secuestrada. Si hay una persona que tiene la gran mayoría de los votos, bueno, de los tokens, entonces puede llegar a la gran mayoría de los votos. Entonces puede hacer lo que actúa como una dictadura.
Y finalmente me gustaría volver a otro fallo técnico de la blockchain, que es el caso de Balancer hace poco, en 2025. Este hackeo es el colmo de los colmos. Porque si bien hemos dicho que era súper importante auditar el código, auditar los smart contracts, en este caso el código estaba auditado por varias empresas y aún así tenía un error garrafal que llevaba 4 años en el código. Es el caso de Balancer V2, V2. Vale, Balancer es un protocolo que te permite hacer swaps, básicamente intercambiar activos. Pues tú metes Bitcoin y lo cambias por otro, ¿no? Es como un exchange al final. Pues en este protocolo tú depositabas tus tokens y recibías a cambio BPT, que es Balancer Pool Token, que representaba tu parte equivalente de los tokens, ¿no? Entonces, el problema que tenía este protocolo es que se podía abusar de un redondeo de división decimal. Entonces, tú imagínate, estás con tus colegas en el restaurante y hay que dividir la cuenta. Siempre va a quedar alguien que a igual te debe un céntimo. Entonces, no puedes dividir ese céntimo entre todos tus amigos. Pues esto es parecido a lo que estaba pasando, porque en este caso lo redondeas, dices, bueno, da igual, lo redondeo a 0, no me debes nada. Pues sucedía algo parecido. En Solidity, el lenguaje de programación que usa Ethereum, para los smart contracts, no se pueden tener números decimales. Tú no puedes tener 3,5 Ethereum guardados. Lo que se hace en vez es, tú guardas el número 350000, un montón de ceros, y luego tienes otro valor que te indica dónde debería ir la coma, ¿no? ¿Esto lo hacen por seguridad o por qué hacen esto? Eso lo hacen porque en informática trabajar con decimales es más complicado, porque requieres más espacio, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces, por ejemplo, una división, pues 7 entre 2, debería dar 3,5, ¿no? Y entonces en Ethereum aquí en este caso podría decir que daría 3,5 y un montón de ceros. Pero ¿qué pasa si la división deja la parte decimal fuera de la cantidad de ceros que puedes tener? O sea, tú imagínate, haces una división y te da, pues, yo qué sé, 3,55555, pero que llega un punto que si es periódico pierdes esos ceros. Pues normalmente eso no importa, porque es una cantidad marginal. Son como centésimas y millésimas de céntimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tú haces esa división, esa parte que está perdiendo, si el token realmente tiene un valor tan pequeño, pues podría llegar a perder parte de su valor. Entonces lo que hicieron los atacantes es hicieron un swap de BPT, Balancer Pool Token, por otros activos del pool, ajustando esta precisión a 1,9, 1,8, siempre con valores que tenían decimal muy alto, porque así estos se redondearían a 1. A 1, pero ¿por qué 1 si es 1,9? Yo pensaría que sería 2. Claro, porque es una división que no soporta decimales. Entonces, si tú solo tienes, por así decirlo, dos cajitas donde poner tus números, ¿no? Si, por ejemplo, 7 entre 2, pues debería dar 3,5, ¿no? Pero si no tienes espacio para poner el 0,5, pues entonces lo pierdes. O sea, el error era que se perdían los decimales. Claro, había un redondeo hacia abajo y entonces lo que hizo el atacante es aprovechar ese redondeo hacia abajo haciendo muchísimos swaps, utilizando una función que es batch swap, que básicamente permite hacer un swap de muchos activos a la vez, y eso causó que la liquidez del protocolo bajara por el token BPT, y entonces eso le permitía entonces volver a hacer otro swap por menos BPT de lo que debería ser, y así consiguió sacar pues tokens por menos valor. Y entonces explotaron eso y consiguieron sacarse la pasta gansa. O sea, en este caso volvemos a un error de código, básicamente. En este caso, no es un error que el código sea incorrecto de por sí, sino es un error de las limitaciones que tiene la blockchain misma o, en este caso, Solidity. Si bien es cierto, se puede arreglar, o sea, se puede arreglar con código, se puede hacer un workaround, un parche, en ese momento no estaba. Entonces, al final, si tú puedes comprar este BPT barato porque has conseguido que el protocolo piense que vale menos porque aprovechando este redondeo has conseguido que bajen los niveles, pues entonces, claro, lo puedes canjear por su valor real en otros activos, pues tienes este profit. Y aquí hay un plot twist que nadie se espera. Cuando, haciendo un post-mortem del incidente que sucedió, o sea, un post-mortem es básicamente un análisis de lo que ha sucedido, los investigadores encontraron algo increíble en el código malicioso, o sea, en el smart contract del atacante.
vieron que tenía instrucciones parecidas al console log, que es básicamente para hacer logs, para básicamente escribir mensajes para poder entender cómo funciona el smart contract. Es como notas que puedes escribir en el propio código. Estos logs es una herramienta que utilizan los programadores para debugar el código al final, para entender cómo está ocurriendo, ¿no? Qué instrucción se ejecuta, cuál es el valor de la variable ahora. Pero normalmente, cuando tú despliegas los contratos, tú eliminas todos estos logs, porque ocupan espacio, hace que el código sea más caro, etc. Y al final quieres ahorrar gas. Pero el contrato que utilizaba el atacante contenía estos logs. Y se cree que fue código generado por LLMs, o sea, por ChatGPT, por así decirlo, o por otras herramientas de generación de AI. Entonces, se cree que es uno de los primeros ataques que vendrían bytecodeados, o sea, que estarían generados, que el código estaría generado por IA, y que aparentemente el desarrollador del ataque quizás no tenía tanta idea si lo hizo todo si dejó los logs, porque al final gastabas más gas. ¿Y al final esto qué impacto tuvo? Pues al final los daños colaterales fueron que 7 blockchains distintas fueron afectadas, ¿no? El atacante atacó a 7 blockchains distintas, incluyendo Ethereum, Arbitrum, Base, y al final desencadenó paradas de emergencia en redes conectadas, como por ejemplo Verachain, para mitigar el contagio. Y se ve que hay al menos 27 forks de Balancer en múltiples blockchains, muchos todavía vulnerables en el momento de ataque. Y si este error es tan básico, ¿por qué no lo pillaron antes las auditorías? O sea, al principio, por ejemplo, Trail of Bits, que es una auditora, cuando lo auditaron en 2021, no consideraban los problemas de redondeo porque pensaban que eran insignificantes y era un riesgo que aceptaron asumir. También simplemente dijeron que no tenían en sus tests el hecho de que hicieran un swap de un token a otro y luego lo hicieran de vuelta. Decían que eso no tenía sentido y que no lo habían contenido en sus tests. O sea, esto me suena un poco excusa barata de que se quieren lavar las manos y decir, no, es que esto nunca había pasado, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, al final se confirmó que un bug de hace 4 años había sido invisible para múltiples auditorías top y que podía destrozar un protocolo completamente. También los ataques de manipulación de redondeo pasaron a ser una categoría de amenaza más para la seguridad DeFi. Y se abrió el debate sobre si el vibe coding con IA para escribir exploits democratiza el hacking a un nivel nunca visto, porque ahora muchas personas pueden acceder a esto. Y ya para concluir, como resumen general, hemos visto 3 casos de hackeos de blockchain, unos basados en errores en código, otros basados en errores de diseño del protocolo en sí, y el último, otro error de código, ¿no, Román? Básicamente. Sí, bueno, al final hemos visto cómo la falta de liquidez permite a atacantes realizar hackeos sin necesidad de virus o infiltrarse. Es cuando realmente el diseño económico es incorrecto y al final usas la ley para hacer el mal. Por otro lado, hemos visto los problemas que tiene la descentralización en este caso, de decidir qué es lo correcto y qué es incorrecto, porque tenemos un código que estaba mal, pero era la ley, ¿no? Era la verdad. Y un atacante que dijo que él no estaba haciendo nada ilegal, que simplemente estaba aceptando lo que el código decía. Y abre un debate moral de qué es correcto y qué no es correcto. Y hemos visto cómo las auditorías al final pues, no están hechas a prueba de balas. Son beneficiosas para la seguridad, pero no garantizan 100% la seguridad. E incluso, como el caso de Balancer, bugs que estaban ahí desde hace 4 años, básicos, no se habían encontrado aún. Y eso ha sido todo. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao.